Muy buenos días, hermanos. El Señor bendiga sus vidas y los prospere en todo lo que hagan en esta semana. Estamos entregando al Señor esta semana, poniéndonos delante de Él en el primer día de la semana. La Escritura dice que si las primicias son santas, todo lo demás es santo. Así que cuando nosotros consagramos el primer día de la semana, podemos esperar ver que la mano del Señor estará sobre nuestra vida. Quiero decirles que con todo mi corazón lamento muchísimo que todavía no podamos transmitir el servicio en vivo como ha sido nuestro plan, para lo cual ya compramos equipo, para lo cual nos hemos preparado. Quiero dar las gracias a nuestro hermano Juan de Dios Paz y al hermano Rolando Garzaro. Yo sé que ellos se han esforzado para que tengamos esto. Todo está listo, ya está tendida la línea de fibra óptica, pero en el lugar donde se conecta se necesita un permiso de la municipalidad y es lo que no ha salido. Primero Dios, pronto lo vamos a tener. Por favor, oremos, ayúdennos a orar por eso. Bien, tenemos aquí una preciosa muestra de los cielos, ¿verdad? Y realmente, como dijo David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Queremos recordar algo que yo sé que todos lo sabemos, principalmente nuestros jóvenes y niños que todavía tienen fresca la enseñanza de la escuela, ¿verdad? Bueno, el Sol da vueltas alrededor de sí mismo y se tarda 24 horas, perdón, no el Sol, sino la Tierra. Y eso es lo que forma el día y la noche. Luego, la Tierra se traslada alrededor del Sol y eso toma 365 días y un cuarto de día. Por eso, cada 4 años se le agrega un día al calendario para que en esa manera mantengamos siempre la misma duración del año. Entonces es lo que se llama año bisiesto, que es que cada 4 años, el mes de febrero, se le agrega un año. Ahora, pensemos por un momento, ¿cuándo empieza el año? Y si aquí estuviera Sherlock Holmes, agarraría su lupa y diría, elemental, mi querido Watson, el 1 de enero. Bueno, alguien tuvo que definir cuál iba a ser ese 1 de enero. Pero la pura realidad es que cada día empieza un año. Por eso la Biblia nos dice con toda claridad que si oímos hoy su voz, no menospreciemos, no endurezcamos nuestro corazón, porque cuando oímos la voz del Señor, algo nuevo va a empezar. Yo sé que humanamente nosotros esperamos al 1 de enero para fijarnos metas y empezar, pero realmente eso es un error muy grande, porque si tenemos la conciencia de que cada año se está empezando un nuevo año, sería muy fácil que nosotros propusiéramos metas en cualquier momento. Y este es un concepto que yo lo tengo muy claro. Por esa razón, cuando nosotros felicitamos en el chat de varones a alguien que está cumpliendo años, le decimos algo similar a esto que voy a decir ahorita. Este año nuevo que estás empezando, que Dios te bendiga, que el Señor te atraiga en una forma nueva. Amén. Es lógico. ¿Tiene sentido? Muy bien. El título del mensaje que vamos a compartir es Dios es bueno. Y sin duda, Dios es bueno. Yo les quiero invitar a que oremos. Padre amado, te pedimos que tú hables a nuestros corazones en esta mañana a través de este mensaje que compartimos este penúltimo domingo de este año que ha sido lleno de dificultades, de cosas nuevas, pero que tú por tu gracia nos has llamado a ser más que vencedores. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Bien.
vivimos, en un mundo caído. Y es lo primero que quiero que veamos. Este es un mundo que está muy lejos de ser lo que Dios se propuso que fuera. Cuando Dios creó al hombre, Él nos creó a su imagen y su semejanza, o sea, sin pecado, pero la única condición que nosotros teníamos era obedecer lo que el Señor había dicho. Y como nuestros primeros padres desobedecieron, el mundo es un mundo que está caído, está lleno de maldad, de pecado, de situaciones complicadas, dolor, robos y tanta tristeza y muerte. Pero la Biblia, y es la esperanza que tenemos, la Biblia termina con una oración y clamor. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Más adelante dice, ven, Señor, ven. Y más adelante dice, ven, Señor Jesús, ven. O ven, Jesús, ven. Eso lo vemos al final de Apocalipsis, las últimas líneas con lo que la Biblia termina. Así que no olvidemos que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Como cristiano, ¿estoy libre de los efectos del pecado? O sea, del pecado en el mundo. Lo que queremos ver es que si yo, o sea, nosotros, como cristianos estamos libres del pecado en el mundo, de esa situación que nos afecta. Miren, la respuesta corta es no. Todos estamos sujetos a ese pecado. Por mucho que nos consagremos y nos entreguemos, ciertamente vemos la mano del Señor en muchas ocasiones, pero muchas ocasiones sufrimos las consecuencias del pecado y la maldad, y no de nosotros, sino muchas veces de alguien más. Cuando estaba meditando en esto, me recordé de algo que sucedió en la Ciudad de México. Una hermana muy consagrada al Señor tuvo necesidad de una operación y ella le hicieron una transfusión. Esto sucedió hace muchos años. En ese tiempo tal vez no se hacían todas las pruebas para ver si la sangre no estaba contaminada. Y tristemente la hermana se contaminó con el virus el HIV, y la hermana contrajo la enfermedad y murió en el hospital de eso, pues tiempo después. Yo recuerdo el dolor que tenía el pastor y su esposa, porque era una hermana muy entregada, muy consagrada, que ellos la conocían desde hace mucho tiempo. Y murió de una enfermedad que, pues, tiene un estigma, ¿va? Pero quiero decirles que así es el mundo en el cual vivimos. Es un mundo que está manchado, que está contaminado por el pecado. Entonces, ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, pero como cristiano estoy libre de los efectos del pecado. Como dijimos, la respuesta corta es no. Ahora, hay una doctrina que entró en la iglesia hace como 50 años, aunque sus raíces vienen de finales del siglo XIX, y su pensamiento, su filosofía está basada en ocultismo, en lo oculto. Y si ustedes buscan New Thought o nuevo pensamiento, ahí van a encontrar las raíces de esto. Esto fue creado por un ocultista, pero bueno, también van a encontrarlo bajo pensamiento trascendente, también se le conoce como la ley de la atracción. O sea, todos esos son derivados o nombres de la misma cosa. Esa ley de la atracción dice que si tú piensas cosas buenas, vas a traer a tu vida cosas buenas. Y si piensas cosas malas, vas a traer a tu vida cosas malas. Por supuesto, nosotros como cristianos que hemos leído la Biblia, sabemos que el fundamento de eso no tiene que ver con las cosas que suceden en la Escritura. Ahora, uno de los reconocidos promotores de esto fue Kenneth Hagin, que ya murió.
y lo tengo que mencionar por nombre porque él es el padre y el que transmitió este pensamiento a muchos más que hoy en día son muy conocidos y que siguen todavía promoviendo ese tipo de mensaje. Él lo que hizo Kenneth Hagin fue usar los pensamientos de No Touch, nuevo pensamiento en español, que tienen su base, su origen en ocultismo, y lo que hizo fue agregarle versículos bíblicos, pero el pensamiento no era un pensamiento cristiano. Esto se lo digo no porque yo lo he investigado, pero sí un hermano en Cristo que es historiador y muy profundo hizo toda esta investigación y yo creo que es bueno que todos lo sepamos. Y por supuesto, todos los que estamos reunidos hemos conocido al Señor en una época después de eso y en alguna manera ese pensamiento se fue permeando. Yo ya me arrepentí delante del Señor porque sin duda yo he predicado en alguna manera, aunque no soy ese tipo de predicador de la prosperidad, pero en alguna manera yo sé que mis pensamientos han sido influenciados por ese tipo de pensamientos. A un hermano que conozco muy bien y lo amo, se le entraron los ladrones. Entre paréntesis, a nosotros se nos entraron el domingo pasado. Pero este hermano, cuando se le entraron los ladrones, tuvo una batalla tremenda. Porque él decía, pero si yo le encomiendo todas mis cosas a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo amo a Dios, ¿por qué me puede pasar? Porque él en alguna manera había sido influenciado muy fuertemente por este tipo de pensamiento, este evangelio falso de la prosperidad, de la confesión positiva, de tómelo, confiéselo, créalo, recíbalo. Y eso también me recuerda de una hermana que conocí a los mediados de los 70, de los años 70, tal vez finales o principios, sí, a finales de los 70. Miren, ya la hermana está en la presencia del Señor, pero ella era fiel seguidora de este movimiento de pensamiento positivo, de confesión positiva y de la prosperidad. Y recuerdo pero muy claramente una vez que ella estaba enferma y estando tan enferma que tal vez lo lógico hubiera sido que no llegara a la iglesia, ella llegó. Pero tenía una gripe tremenda, los ojos hinchados y se miraba que estaba mal. Entonces una hermana le dice, no voy a decir el nombre porque es muy conocida, y aunque no mencione el apellido, yo tal vez estoy seguro que algunos la conocerían. Pero le dice, fulanita, ¿cómo se te mira de mal y se te oye? Porque estaba tosiendo, ¿y cómo se te oye de mal? Y miren, inmediatamente ella respondió, no lo recibo y reprendo esa confesión. Amados, la mujer era obvio que estaba con una gripe muy fuerte y toda la cosa. No querer aceptar una realidad no deja que la realidad deje de ser una realidad. No olvidemos que Dios es bueno. Vamos a ver lo que dice Pablo el apóstol en algunos versículos. Recuérdense que estamos viendo el punto 2 que dice que si como cristianos estamos libres de los efectos del pecado en el mundo. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 26, aquí lo tenemos proyectado en la pantalla, dice, son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones y peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos o los gentiles, dice otra versión, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pero la parte que quería resaltar es peligros de ladrones. El gran apóstol de fe, el gran hombre que Dios usó para fundar iglesias, aquí dice que él estuvo en peligros de ladrones. O sea, él lo robaron y obviamente tal vez en la misericordia de Dios fue que no lo matara el ladrón.
En 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, lo que está diciendo es que él está diciendo, él también enferma como todos los demás. Luego, quisiera que lo leyeran ustedes en su casa, Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Aquí Pablo también expresa de un hermano que enfermó y que él tiene una carga por él, porque él enfermó. Pero dice, y no lo vamos a leer aquí, pero dice que, ¿cómo se llama? Que él está muy agradecido con el Señor que ya esté mejor. Luego, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:20, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. O sea que como cristianos podemos sufrir tratando de hacer el bien. Lo siguiente que queremos ver es precaución contra temor. Aquí lo puse al revés, dice temor contra precaución, pero bueno, la cosa es contrastar una cosa con la otra. Obviamente es sabio ser precavidos. Amén. O sea, es inteligente. Por ejemplo, yo me recuerdo que yendo una carretera hace muchos años de esto, en México, en el camino a La Ventosa, había habido un incendio tremendo y no se lograba ver la carretera. Y obviamente, pues nosotros queríamos avanzar y pasar, pero nos detuvieron unos camiones, no solo a nosotros, sino a otros más. Miren, se van a ir, el fuego los va a agarrar, porque el fuego está a los dos lados de la carretera. No corran riesgo en la vida, con la vida. Y bueno, unos siguieron para adelante. Nosotros nos regresamos, dormimos en un pueblito muy pequeño, en un hotel muy, muy sencillo. Pero la cosa era pasar la noche y esperar. Al día siguiente, salió en las noticias de muchos carros que estaban volcados y que personas habían muertos. Entonces, realmente uno mira que uno debe ser precavido. Aquí tenemos unos símbolos que vemos normalmente en las carreteras. Por ejemplo, este símbolo es que el primero, que la vuelta es muy cerrada y luego viene otra vuelta. Entonces hay que entrar con precaución, porque si uno no entra con precaución, por supuesto se va a salir. Luego un rótulo, velocidad 70 kilómetros. Muchas veces yo confieso que yo he sido culpable de eso. Lo miro y yo sigo a la velocidad que quiero, pero eso no es sabio. No imiten en eso al pastor, por favor, seamos sabios. Y se lo estoy diciendo a ustedes para que yo lo oiga. Este símbolo lo que significa es que el camino se va a poner estrecho, entonces va a pasar nada más uno y uno. No podemos seguir a la velocidad que venimos. El siguiente, que es resbaladizo. El siguiente, este otro no muy aparece en Guatemala, pero una pendiente muy pronunciada. O lo que sí hemos visto en algunos lados que dice aquí es frene con motor. Eso es sabio hacerlo, porque si no nos acabamos el motor. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes no han habido? Yo creo que ahora menos porque la gente está más consciente en la bajada de las Cañas, camino a la Antigua. ¿Por qué? Porque la gente se deja ir y ahí en la curva freno, pero de tanto frenar, los frenos finalmente no responden. Podemos arruinar las pastillas y perder el control. Otro es la vía del ferrocarril. Han habido también muchos accidentes porque la gente no hace el alto, no para, sino sigue y de repente viene el ferrocarril. Siguiente rótulo de no rebasar, y muchas veces las personas dicen no rebasar y sin embargo rebasan, ocasionando
accidentes. Ahora, es interesante las estadísticas. Ustedes saben, los Estados Unidos es el país de las estadísticas, ahí de todo hacen estadísticas. Porque hay un dato curioso. La causa número 1 de accidentes pasó en los Estados Unidos de ser conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas a por el uso del celular. Imaginémonos cómo se volvió de tremendo eso del uso del celular, que llegó a ser la primera causa de muerte. Yo cuando salgo de viaje, en carretera principalmente, yo siempre oro. Y aquí está mi esposa y mis hijos de testigos. Señor, líbranos de nuestra imprudencia, líbrame de mi imprudencia y de la imprudencia de otros. Porque aunque nosotros seamos prudentes, alguien puede venir haciendo una imprudencia, y que el Señor nos libre, que el Señor por su gracia y misericordia nos detenga cuando tenemos que ser detenidos. Pero es con toda facilidad meterse en un problema en carretera. Así que necesitamos precaución. Dice la Biblia en Proverbios 22:3, y lo leo de la traducción en lenguaje actual: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Como les conté de este accidente en México, pues las personas siguieron adelante y sufrieron ese tipo de problema. Muy bien, no podemos realmente confundir la precaución con el temor. Por eso dije yo precaución versus temor. Porque también nos dice en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. Ese amor que Dios tuvo por ti, por mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el perfecto amor, que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Entonces, sigue diciendo, o mejor lo leo completo nuevamente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Leamos Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tiene el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Verso 15. Y de esta manera librará a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. O sea, el temor a la muerte produce miedo, esclavitud. Un esclavo es alguien que no es libre. Y eso es lo que el enemigo dice que usaba, ese temor a morir. Y nosotros, amados hermanos, gracias a Dios hemos pasado de muerte a vida. Nosotros que hemos creído y recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, hemos pasado de muerte a vida. Quiero leer el verso 15 en otras versiones. La palabra de Dios para todos dice así: Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Éramos, dice, esclavos por temor a la muerte. Y definitivamente alguien sin Cristo sigue siendo esclavo por temor a la muerte. En la traducción en lenguaje actual dice: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Dio libertad. O sea, Él vino a libertar a los cautivos, a los
que estaban en cautiverio, y ese cautiverio es ese temor a la muerte. Ahora, habíamos hablado primero de precaución, no estamos hablando de ser irresponsables, de no ser precavidos, pero estamos hablando de librarnos de ese temor a la muerte. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice: de esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Viven como esclavos durante toda la vida. Miren, ese temor a la muerte es algo espantoso, es algo que nos aprisiona. Y algo que Satanás ha logrado hacer en esta pandemia es llenar a la humanidad de temor. Miren, hay miedo como nunca antes ha habido y existido. Y quiero decirles que tristemente, aún a los cristianos nos ha llenado de temor. Recordemos que ya vimos lo que dice Juan, el apóstol del amor, en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, la perfección en el amor es que el temor se vaya. Amado hermano y amada hermana, si tú estás teniendo temor, no has sido perfeccionado en el amor. Realmente necesitas un encuentro fresco con el Señor. No estoy diciendo que no seas salvo, pero estás bajo esa esclavitud. Pero si tienes un encuentro cercano con el Señor, yo te garantizo que ese temor a la muerte, que es una esclavitud, que es un dolor tenerlo, va a quitarse de tu vida y vas a poder vivir con alegría, con paz en tu corazón. Por último, para concluir, quiero decirles que con el amor que Dios me da por ustedes como congregación y por mi propia experiencia y con la autoridad que el Señor me da, que cualquiera de nosotros podemos morir hoy de cualquier cosa, un accidente, de violencia, por delincuentes, por enfermedad. Tal vez estamos muy sanos. Miren, yo he conocido personas que usted las mira súper sanas. De repente empiezan con una molestia, van a donde el doctor. Conocí a un hermano, era de la congregación donde yo iba anteriormente, y él me tenía mucho aprecio, y su esposa nos llamó, pues ya no lo mirábamos, que si lo podía ir a visitar. Pues él lo que quería era despedirse en amor. Pero el caso de él fue tremendo, fue un cáncer, pero de esos fulminantes. Había empezado con unas pequeñas molestias, pero el cáncer no empezó cuando él empezó con las molestias. Las molestias empezaron cuando ya la cosa ya era muy tarde. Antes de eso ni cuenta se había dado. Y duró menos de 40 días. Entonces, tú y yo podemos estar enfermos de a saber qué cosa y si ni siquiera estamos enterados. Así que podemos morir de cualquier cosa hoy. Pero, y eso, entre paréntesis, no importa nuestra edad, no importa nuestro estado de salud, porque podemos estar con una salud aparentemente bien, pero tal vez tenemos un problema de salud interno del cual ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y, amados, por esa razón la Escritura dice que si nosotros oímos hoy su voz, no debemos de endurecer nuestro corazón. Nosotros debemos de vivir para el Señor cada día, como si fuera el último día de nuestra vida, pero a la vez viviendo como si fuéramos a vivir 1000 años, tratando de ser productivos para el Señor. Por eso es que nuestro hermano Pablo dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Tu trabajo, sin importar en qué sea lo que trabajas, es un ministerio que Dios te ha dado para la gloria, para su gloria. Así que hazlo con amor, hazlo mejor para Él, para que
su nombre sea glorificado y para que el reino de Dios sea avanzado. Porque cuando mira a alguien que tú haces un trabajo con excelencia, va a darse cuenta que hay algo diferente en ti. Y esa diferencia la marca el Espíritu Santo a través de tu vida por la obra preciosa y maravillosa de Cristo Jesús. Así que les animo a que peleemos la buena batalla de la fe y que no olvidemos que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Dios va a ser bueno de aquí a este final de año y Dios va a ser bueno y será bueno el año que vamos a empezar, el 2021. Ha sido un año con bastantes dificultades, sin duda, pero Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Amados, les animo a que corramos la carrera puesta delante de nosotros con fe para la gloria y la honra del Señor. Oremos. Amado Padre, infinitas gracias te damos por ese amor eterno con el cual tú nos has amado, amor que fue manifestado en la cruz del Calvario. Señor, tú nos has llamado para ser la sal de la tierra, para ser luz del mundo, Señor. ¿Y cómo vamos a poder ser sal si nosotros mismos estamos con temor? ¿Cómo vamos a poder ser luz, iluminar a otros, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, si nosotros estamos con temor? Señor, tú nos has llamado a vivir una vida libre de la esclavitud del temor. Danos esa gracia, Señor. Padre amado, yo te pido que si alguno de mis hermanos o hermanas tienen ese temor en su corazón, Señor, que ellos puedan buscar tu rostro, que ellos puedan tener un encuentro personal, que tú te les reveles, te les manifiestes, Señor, porque yo sé que no tengo ninguna duda, porque lo he vivido y experimentado, que cuando tenemos un encuentro contigo, cuando tú nos tocas, Señor, ese temor a la muerte desaparece, Señor, y Señor, podemos caminar en victoria para la gloria de tu nombre. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos en esta mañana. Oramos en el nombre precioso y